Hola, ¿qué tal gente? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Nosotros somos Meditix09, estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Medicina. En esta ocasión les traemos un podcast donde hablaremos acerca de los pares de nervios craneales, sus funciones, las pruebas que se realizan para comprobar el buen funcionamiento de estos, algunos trastornos y las causas de dichos trastornos. Muy bien, entonces, comenzaremos hablando un poco de los pares craneales. Hay un total de 12 pares de nervios, los llamados pares craneales, cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo hasta diversos puntos de la cabeza, el cuello y el tronco. Algunos de estos nervios están relacionados con las funciones sensoriales, es decir, con los sentidos, como la vista, el oído y el gusto, mientras que otros de ellos tienen como función el control de los músculos de la cara o la regulación de ciertas glándulas. Los pares de nervios craneales se designan mediante nombres y números, siguiendo su orden de localización desde la zona frontal del encéfalo hasta la parte posterior del mismo. Como primer par craneal tenemos el nervio olfativo, cuya función es el olfato. El sentido del olfato se examina pidiéndole a la persona que identifique sustancias como olores muy específicos como jabón, café o un diente de ajo, colocados debajo de la nariz. Cada fosa nasal se examina separadamente. El segundo par craneal es el nervio óptico, cuya función es la visión. La capacidad para ver se examina pidiéndole a la persona que lea un panel visual para explorar la visión periférica, es decir, lateral. Se le indica al paciente que mire hacia adelante mientras el médico mueve gradualmente un dedo hacia el centro del campo visual de la persona desde arriba, abajo, izquierda y a la derecha. A continuación, se le pide a la persona que diga cuando ve por primera vez el dedo. Otra función que tiene el nervio óptico es la detección de la luz. La capacidad de detectar la luz se comprueba dirigiendo una luz intensa, como la de una linterna, al interior de cada pupila en una habitación oscura. El tercer par craneal es el óculo motor. Su función: movimientos oculares hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. La capacidad para mover cada ojo hacia arriba, hacia abajo o hacia adentro se explora pidiéndole a la persona que siga un objeto movido por el examinador. Otra función del óculo motor es el estrechamiento, constricción o ensanchamiento, dilatación de la pupila en respuesta a los cambios de la luz. La respuesta de la pupila a la luz se comprueba dirigiendo una luz intensa, como la de una linterna, al interior de cada pupila en una habitación oscura. Otra función del oculomotor es el levantamiento de los párpados. Se comprueba que el párpado superior no esté caído. El término clínico que se utiliza es ptosis palpebral. El cuarto par craneal es el patético troclear. Su función son los movimientos oculares hacia abajo y hacia adentro. La capacidad de mover cada ojo hacia abajo o hacia adentro se comprueba pidiendo a la persona examinada que siga el movimiento de un objeto manipulado por el examinador. El quinto par craneal es el nervio trigémino. Su función es la sensibilidad facial. La sensibilidad en las zonas de la cara se examinan utilizando un alfiler y un pedazo de algodón. El reflejo de parpadeo se explora tocando la córnea del ojo con un pedazo de algodón. Otra función del trigémino es la masticación. La fuerza y el movimiento de los músculos que controlan la mandíbula se examinan solicitándole a la persona que apriete los dientes y abra la mandíbula contra resistencia. El sexto par craneal es el abductor o motor ocular externo. Su función es el movimiento ocular hacia afuera. Se evalúa la capacidad para mover cada ojo hacia afuera, de modo que tenga que sobrepasar la línea media, pidiendo a la persona que mire lateralmente. El séptimo par craneal es el nervio facial. Tiene la función de la capacidad de mover los músculos de la cara, como por ejemplo en las expresiones faciales.
El sentido del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, la producción de la saliva, lágrimas y el control de un músculo que participa en la adición. La capacidad para mover la cara se examina pidiéndole a la persona que sonría, que abra la boca y muestre los dientes y que cierre los ojos apretándolos. Para examinar y evaluar el sentido del gusto se utilizan sustancias dulces como el azúcar, ácidas como el zumo de limón, saladas como la sal y amargas como el ácido acetilsalicílico, quinina o aloe. El octavo par craneal es el nervio auditivo o vestíbulo coclear. Su función es la audición. La audición se explora haciendo sonar un diapasón o bien con ayuda de unos auriculares, por los que se hacen llegar una serie de distintas frecuencias, tonos y volúmenes. Esto se mide en una audiometría. Otra función del nervio auditivo es el equilibrio. El equilibrio se examina pidiéndole a la persona que camine pisando sobre una línea recta. Los siguientes dos pares craneales, el noveno, que es el glosofaringio, y el décimo, que es el vago, tienen la misma función, que es la deglución, el reflejo del vómito y el habla. Como los dos pares de nervios craneales, noveno y décimo, se ocupan del control de la deglución y del reflejo del vómito, se analizan de forma conjunta. Se le pide a la persona que trague, se le pide que diga "ah" prolongado, el sonido para comprobar el movimiento del paladar, techo de la boca y la úvula. La proyección pequeña, blanda, que cuelga en la parte posterior de la garganta. Puede tocarse la parte posterior de la garganta con un depresor lingual, que desencadena el reflejo faríngeo en la mayoría de la gente. Se le pide a la persona que hable para comprobar si su voz es nasal. Otra prueba del movimiento del paladar. Otra función del décimo par craneal, el vago, es control de los músculos de algunos órganos internos y la frecuencia cardíaca. Esta función no se evalúa como parte de la exploración de los pares craneales. En el 11º lugar de los pares craneales tenemos al accesorio o espinal. Su función es girar el cuello y encoger los hombros. Para este, se le pide a la persona que gire la cabeza o encoja los hombros contra una resistencia ejercida por el examinador. Y el último par craneal, el 12º, es el hipogloso. Este tiene la función de los movimientos de la lengua. Para este, se le pide a la persona que saque la lengua que se observa para detectar una desviación hacia un lado. Como ya lo mencioné al principio de este podcast, se pueden producir trastornos de los nervios craneales cuando están dañados o no funcionan de forma correcta las siguientes estructuras. Como número 1 tenemos a las áreas del cerebro que controlan los nervios craneales, llamados centros o núcleos, y como puede ocurrir en el caso de un accidente cerebrovascular que lesiona el área que controla el nervio facial. En el punto número 2 tenemos las fibras nerviosas que conectan los centros de los nervios craneales dentro del cerebro, como ocurre en la oftalmoplegia internuclear. La oftalmoplegia internuclear es secundaria a una lesión en el fascículo longitudinal medial, que coordina la abducción de un ojo con la aducción del otro. Las causas comunes son la esclerosis múltiple en los jóvenes, a menudo es bilateral, y el accidente cerebrovascular en ancianos, generalmente unilateral. Como tercer punto tenemos un único nervio craneal, como ocurre en la parálisis oculomotora u oftalmoplegia, que ya mencionamos anteriormente. La neuralgia del trigémino, que es una afección que provoca sensaciones dolorosas similares a una descarga eléctrica en un lado de la cara. Esta afección de dolor crónico afecta el nervio trigémino, que transmite las sensaciones de la cara al cerebro. La parálisis de Bell. Se piensa que la parálisis de Bell se debe a la hinchazón, es decir, inflamación de este nervio en el área donde atraviesa los huesos del cráneo. Este nervio controla los movimientos de los músculos de la cara. La causa a menudo no es clara. Un tipo de infección por herpes llamada herpes zóster podría estar relacionada.
Y por último tenemos el espasmo hemifacial. Este es un trastorno del sistema nervioso en el cual los músculos de un lado de la cara se mueven de forma involuntaria. El espasmo hemifacial suele tener como causa un vaso sanguíneo que toca o roza un nervio facial. También puede producirse a causa de una lesión en los nervios faciales o un tumor. Algunos trastornos de los pares craneales interfieren con el movimiento ocular. El movimiento ocular está controlado por tres pares de músculos. Estos músculos son los que llevan a cabo el movimiento del ojo hacia arriba y hacia abajo, a la derecha y a la izquierda y en diagonal. Los músculos están controlados por los siguientes nervios craneales. El tercer nervio craneal, que es el oculomotor, el cuarto nervio craneal, que es el patético troclear, y el sexto nervio craneal, que es el trigémino. Si uno de estos nervios o el área del cerebro que los controla están dañados, los músculos pueden paralizarse en grados variables, lo que se denomina parálisis, y la persona afectada puede ser incapaz de mover los ojos normalmente. La forma en que se afecta el movimiento del ojo depende de cuál sea el nervio afectado. Las personas con una de estas parálisis pueden tener visión doble al mirar en ciertas direcciones. Como por ejemplo, ustedes sabían que algunos de los trastornos de los pares craneales interfieren con el movimiento ocular y pueden causar una visión doble. Ahora hablaremos de las causas por las cuales ocurren estos trastornos de los nervios craneales. Estos tienen muchas causas, como las siguientes. En primer lugar tenemos los traumatismos craneales, después están los tumores. También pueden ser causados por infecciones como la del COVID-19, la enfermedad de Lyme y el herpes zóster, también conocido como la culebrilla. Pueden ser causadas por un suministro inadecuado de sangre, como ocurre en la diabetes o en accidentes cerebrovasculares. Presión sobre un nervio debido a anomalías en los vasos sanguíneos como un bulto, a esto se le llama aneurisma. Un bulto en una arteria o en una conexión anómala entre una arteria y una vena. Esto se le conoce como malformación arteriovenosa. También pueden ser causadas por trastornos que causan la degeneración de las neuronas, como ocurre en la esclerosis lateral amiotrófica o ELA o en la esclerosis múltiple. Otra causa puede ser trastornos que causan inflamación en los vasos sanguíneos, la vasculitis, como la arteritis de células gigantes. También ciertos medicamentos, en particular antibióticos, como los aminoglucósidos y la streptomicina. Y por último tenemos algunas toxinas como el mercurio. Los síntomas de los trastornos de los pares craneales dependen de cuáles sean los órganos afectados y el tipo de afección que ha sufrido. Los trastornos de los nervios craneales pueden afectar al olfato, el gusto, la vista, la sensibilidad facial, la expresión facial, la audición, el equilibrio, el habla, la deglución y los músculos del cuello. Por ejemplo, la visión puede verse afectada de varias maneras. Si uno de los dos nervios del segundo par craneal, el nervio óptico, está dañado, la visión del ojo afectado se puede perder de forma parcial o total. Si alguno de los tres nervios craneales que controlan los movimientos del ojo, tercero, cuarto o sexto nervios craneales, están dañados, el sujeto no puede mover sus ojos con normalidad. Los síntomas incluyen visión doble al mirar en ciertas direcciones. Si se paraliza el tercer par craneal, nervio motor ocular común, la persona afectada no puede mover el párpado superior, cae sobre el ojo e interfiere con la visión. Si el octavo par craneal, nervio auditivo o nervio vestíbulo-coclear están dañados o no funciona correctamente, la persona afectada puede sufrir problemas auditivos o vértigo. El vértigo es la sensación de que la persona, su entorno o ambos están girando. Los trastornos de los nervios craneales también pueden causar varios tipos de dolor facial o de cabeza. Para el diagnóstico de estos trastornos
se requiere de una evaluación médica, pruebas de la función del nervio craneal que ya mencionamos anteriormente, y por lo general una resonancia magnética nuclear. Cuando los médicos consideran la posibilidad de que la persona esté afectada por un trastorno de un par craneal, le hacen preguntas detalladas sobre los síntomas. También evalúan la funcionalidad de los pares craneales pidiéndole a la persona afectada que efectúe tareas sencillas como por ejemplo, seguir el desplazamiento de un objeto en movimiento con los ojos. Suele ser necesario obtener imágenes del cerebro mediante resonancia magnética nuclear. Y bueno, el tratamiento de los trastornos será específico del nervio craneal y dependerá de la causa. Bueno gente, hasta aquí dejamos el podcast del día de hoy. Ya mencionamos cada uno de los pares craneales, sus funciones y los trastornos. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y compartir en sus redes sociales, o hacer algún comentario acerca del tema. Nosotros somos Meditix09, hasta la próxima.